Bueno, buenos días. De nuevo nos encontramos en este pequeño curso, taller sobre formulación básica de proyectos. De nuevo les comento, mi nombre es Felipe Montaña Guzmán. He sido llamado a ofrecer un pequeño curso sobre lo que es una formulación básica de proyectos. Quienes han podido acompañarme y han tenido la paciencia, les agradezco que hayan dedicado algo de su tiempo para que puedan haber escuchado y haber visto los videos anteriores. Bien, sin más, pues mi nombre es Felipe Montaña. En el medio en que yo me desempeño me conocen como Pacho Montaña. Y pues, ¿qué les comento? Hemos venido trabajando básicamente en lo que tiene que ver con formulación de proyectos. Y el contenido de lo que hemos venido trabajando es, en primera instancia, ya vimos qué es un proyecto, ya vimos las características de los proyectos, el ciclo de vida de los proyectos e iniciamos la etapa de marco lógico. Comentaba la vez pasada que la metodología de marco lógico pues es una metodología que nos permite de una manera sencilla construir el plan de trabajo de un proyecto. Sin embargo, esta metodología también está orientada es para que se pueda hacer una evaluación de ese proyecto y que yo pueda medir si estoy haciendo las cosas de acuerdo como lo planeaba una vez que yo ejecute. Entonces, la metodología de marco lógico, como lo comentaba la vez pasada, es en primer lugar para planear y planificar la ejecución de un proyecto. En segundo lugar, para que yo tenga una herramienta que me permita, una vez que inicie el proyecto o que inicie las actividades programadas, poder ir mirando si voy de acuerdo al plan que yo he trazado y cómo lo he realizado. Y finalmente, para aquellos que trabajamos permanentemente en proyectos, la metodología de marco lógico permite la evaluación del proyecto, de forma que yo pueda saber una vez que terminé si este proyecto realmente ha trabajado como yo lo había planeado o si se ha desviado y que me permita determinar el porqué. Bien, esa metodología de marco lógico, veíamos en la sesión pasada que estaba dividida en diferentes etapas. Esas etapas pues son en primer lugar el diagnóstico. Ese diagnóstico lo trabajamos la vez pasada. Vimos que el diagnóstico no es una cosa más que una actividad en la que yo examino todo el entorno donde voy a montar mi proyecto. Eh, Ojo con lo siguiente, la metodología de marco lógico tiene una ventaja y es que es una metodología que sirve en diferentes tipos de proyectos. En primer lugar, fue creada para proyectos especiales, principalmente en el área de la exploración científica, específicamente en lo que tiene que ver con la exploración del universo, la NASA. Pero esa metodología de marco lógico ha sido ajustada también para proyectos de tipo social, donde yo voy a impactar una comunidad y esa comunidad va a salir beneficiada o afectada. Pero también se aplica para proyectos de inversión, cuando yo quiero crear un proyecto en el que voy a ofrecer un producto o un servicio. Entonces, la metodología de marco lógico es una metodología que se adapta a todos los tipos de proyectos y que permite que hagamos un seguimiento, una planeación y una evaluación de esos proyectos de manera continua. Entonces, cuando se hace un proyecto de cualquier tipo, la primera parte es hacer un diagnóstico y ese diagnóstico, como les comentaba en una sesión anterior, lo que consiste es en analizar todo el entorno y revisar qué características tiene, qué cosas hay, qué cosas de las que hay ahí me sirven, qué cosas no hay para que yo pueda determinar si las voy a adquirir, si las voy a alquilar, si las voy a importar, qué voy a hacer con ese proyecto. Y entonces ese diagnóstico, como lo veíamos en la vez pasada, lo que consiste es en determinar si nuestro proyecto va a ser, cuando yo hago ese diagnóstico, determino si ese proyecto va a ser regional, si va a ser local, nacional, internacional. Entonces determino el impacto, qué tan grande voy a esperar, qué tan grande espero que sea mi proyecto.
Adicionalmente me permite determinar si es local, nacional o internacional, perdón, si es rural o urbano, porque es que asimismo sé qué herramientas necesito y qué cosas necesito para poder estar trabajando en mi proyecto y para poder hacerlo una realidad y que no vaya a fallar. Y finalmente, en ese diagnóstico yo debo determinar cómo está el sector donde yo voy a trabajar. Ese sector es en todo sentido económico, es decir, voy a entrar a una economía amarilla, voy a entrar a una economía que sea ascendente, voy a entrar a una parte económica donde son productos exclusivos, donde son productos de riesgo, productos de naturaleza, ¿a qué parte voy a entrar? Entonces, debo hacer como un pequeño análisis de ese sector, cómo está trabajando y qué se está haciendo. En la parte política, veíamos la vez pasada que debo examinar no solo política en el sentido del movimiento social y cultural, sino también qué políticas gubernamentales, locales y regionales pueden favorecer mi proyecto o pueden impedir que mi proyecto se haga una realidad. En la parte social, determinar cómo está el entorno social, si ese entorno social requiere un refuerzo, si yo puedo trabajarlo sin que esa parte social, no olviden, social es sociedad, sin que la sociedad se afecte, sin que afecte los intereses de equidad de todos los tipos de poblaciones que existan en donde voy a intervenir, la parte legal, si hay leyes que me prohíban, la parte cultural, si lo permite, y la parte institucional, si hay instituciones regionales, locales o comunitarias que puedan oponerse a mi proyecto, beneficiarse y cómo voy a trabajarlas. En ese marco de acción, entonces, nosotros vimos que la primera parte, bueno, y si mi proyecto finalmente es un proyecto de coyuntura o es un proyecto a largo plazo. Entonces, lo que hicimos la vez pasada fue revisar, en una sesión anterior, lo que hicimos fue entonces revisar cómo íbamos a trabajar ese diagnóstico y lo hicimos básicamente con un diagnóstico en los involucrados, haciendo un análisis de involucrados. Y esos involucrados veíamos la vez pasada que debo determinar cuáles son los intereses de las personas que van a trabajar en mi proyecto, cómo van a hacerlo, se deben agrupar, identificar en grupos y determinar qué intereses tienen para poder hacer un real diagnóstico, porque así lo legal, lo político, lo institucional me lo permita, es posible que haya algunos sectores que se puedan oponer a mi proyecto y esa oposición puede ser leve, puede ser alta y cuando esa oposición se haga realidad puede trabajar con algunos mandatos o puede trabajar con algunas partes que ellos manejan y que pueden oponerse y bloquear mi proyecto. Entonces es importante que se haga ese análisis. Una vez que yo ya he terminado esta parte de análisis, para la mayoría de proyectos se utiliza una metodología que se llama el árbol de problemas. Esta metodología está muy aplicada principalmente en el área social, pero hoy en día la aplicamos bastante en el área empresarial. Sucede que cuando nosotros detectamos una necesidad, un problema, porque recuerden que cuando hablábamos de que un proyecto nace a partir de que se detecta una necesidad, que se localiza un problema y que queremos solucionar el problema o satisfacer una necesidad, entonces, como el proyecto nace de esa parte, muchas veces diagnosticamos mal el problema. Sucede, por ejemplo, en las empresas que la empresa está trabajando con el mismo personal, los mismos costos, pero la empresa está perdiendo dinero y no sabemos por qué. Si era lo mismo que veníamos trabajando hace 3 meses y hoy en día está perdiendo, tengo los mismos clientes. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a creer que mi idea es la válida. Me hago entender. Cuando yo soy un martillo, todos los problemas tienden a parecerse un clavo. Y entonces, ¿cómo lo hago? Un martillazo y lo solucioné. No sucede así en la vida real. En una empresa, el ejemplo que les colocaba, el contador va a decir, lo que pasa es que alguien se está robando el dinero. El de producción va a decir, lo que sucede es que se están robando las materias primas.
El director va a tener la tendencia a decir, el director, gerente, propietario va a decir, lo que sucede es que ninguna de las áreas está trabajando coordinada. ¿Cuál es realmente el problema? Entonces, para que se encuentre el problema real en cualquier situación, lo conveniente es que primero se haga un análisis de cuál es el problema real. Les comentaba en una situación anterior que en unos estudios que hicieron detectaron que el 60% de los proyectos que fallan, alrededor del 60% de los proyectos que fallan en Colombia y en el mundo, fallan es porque se diagnosticó mal el problema. Entonces supongan que el problema que les comentaba es que se dijo, no, definitivamente lo que sucede es que se están robando la materia prima y por eso es que la empresa se está quebrando. Encaminan todos los esfuerzos, contratan nuevo personal de vigilancia, implementan las medidas de seguridad dentro del proyecto, los protocolos y la empresa se vuelve un búnker. Pero resulta que el problema no se soluciona. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Como nosotros ya hicimos un análisis de involucrados, entonces, si es el caso del ejemplo que les colocaba, pues una parte es la de contabilidad, otra parte es la de parte financiera, otra parte es la productiva, otra parte es los de seguridad. Se convocan y se arma lo que se denomina el árbol de problema y se analiza el problema paso a paso para detectar la raíz del problema. Se parte de la idea que cuando yo hago un árbol de problemas, cuando se realiza un árbol de problemas, y ojo, el árbol de problemas no lo realiza un experto, sino que lo realiza un grupo de personas que desean crear un proyecto. Entonces, cuando hay más de un cerebro pensando los problemas y las soluciones, es posible que tengan una mejor posibilidad de solución. Entonces, el árbol de problemas es una metodología grupal en la que se citan a muchos de los involucrados que ya estudiamos en el análisis y se convocan para que se detecte realmente si ese es el problema, si es factible o no. Entonces, sin entrar a otro más preámbulo, que ya me estoy alargando mucho, el árbol de problema es simplemente una técnica participativa, como les decía, es una técnica que se realiza entre diferentes personas. No es que yo, Pacho Montaña, como llevo 20 años trabajando en proyectos y soy el experto y trabajo en una universidad y todos los demás honores, entonces Pacho arme el problema. No, no es conveniente. El árbol de problemas normalmente lo desarrollamos un experto que maneje la metodología de trabajo, que coordine trabajos, que coordine grupos, que maneje preferiblemente metodologías grupales como lluvia de ideas y todo este tipo de técnicas que hay, y se acompaña de todas las o de la mayor parte de los involucrados que nosotros hemos analizado en la etapa anterior. Bien, supongamos que nosotros detectamos un problema en el municipio, cambiemos de problema para que nos hagamos una idea. Tenemos un inconveniente y encontramos que hay demasiadas basuras y que el municipio no lo puede manejar. Entonces, normalmente lo que diríamos la población común y corriente colombiana es que lo que pasa es que es ineficiente el sistema de recolección de basuras. Eh, Otras personas dirán, no, lo que pasa es que los ciudadanos en todos lados estamos botando basuras y eso va creando un ciclo. Entonces, ¿cuál será realmente el problema? Miremoslo desde un punto de vista, este problema que les estoy planteando lo traigo como ejemplo, lo desarrollamos en una localidad y llegamos a la conclusión de que el problema real de las basuras no es la generación de los desechos. El problema real de las basuras en esa localidad, no sé en sus municipios, el problema real de las basuras es que los desechos de los que estamos generando en la sociedad no están siendo aprovechados, no los estamos colocando donde ni utilizando como se debe. Entonces partamos de que el problema principal en este caso es que hay una deficiente gestión integral de los residuos sólidos en un municipio. ¿Qué significa esto? Estamos generando basuras, pero no las estamos tratando como se debería. Recordemos que muchas veces cuando hay una fuga, cuando hay un problema, tratamos de buscar la salida, pero lo que tenemos que buscar es la fuente.
qué sucede, dónde se genera el problema, y si podemos solucionar esa parte, es muy posible que podamos impactar. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo. A través del taller que se hizo con todos los involucrados, que involucraba a las comunidades, los jefes, los comuneros, involucraba a la empresa de basuras, a parte del consejo, involucraba a parte de la población, autoridades sanitarias e incluso hasta personal de salud. Se llegó a la conclusión que el problema real es que con la basura no se está trabajando, simplemente nos deshacemos. Una vez que la echamos en la bolsa y la ponemos en la puerta, si es que lo hacemos, la ponemos en la puerta de la casa, se nos olvidó el problema de basuras. Y eso ya es problema de los demás, el municipio o quien sea, pero el problema va para allá. Yo ya me deshice de mis basuras. Bien, ese es el problema. Ahora, ¿por qué ese es el problema? Bueno, miremos, nosotros hicimos un análisis en ese taller muy pequeño, muy rápido, fue un taller como el que pretendía trabajar con ustedes, y se llegó a la conclusión, bueno, se llegó a la conclusión, no, se encontró que uno de los problemas principales es que hay una insuficiente recolección de residuos sólidos. Obviamente la población y la mayoría de los que estaban dijeron no, es que el carro debería pasar todos los días, es que quien recoge la basura debería pasar todos los días, entonces es insuficiente. Se hace un análisis con quienes trabajan esa parte, es decir, con la empresa recolectora de basuras de ese municipio, de esa localidad, y lo que nos dijo, bueno, es posible, pero lo que pasa es que en esa localidad la recolección de basura no era privada, sino que era municipal, y resulta que no hay planes y no hay programas que permitan renovar los equipos automotores. Entonces tenemos vehículos que pueden tener 30 años y esos vehículos, pues, por decirlo de alguna manera, de los 30 días del mes, 10 días están en taller, entonces no pueden cumplir con las rutas. Ese es el problema por el cual no estamos haciendo una suficiente recolección. Bueno, fuimos a averiguar con la empresa que coordinaba y nos dijeron lo que pasa es que aquí no se hace una planeación, sino que vamos trabajando el día a día. Entonces no había una planeación en que diga los vehículos se deben renovar cada 15 años, cada 4, cada 3. Listo. Pues de ahí para abajo no podíamos seguir. ¿Qué significa eso? Entonces, significa que nosotros hemos hecho un análisis de que hay un problema que es una muy deficiente gestión integral de los residuos. Por un lado está dada porque hay una insuficiente recolección de residuos sólidos. La empresa recolectora reconoce que en realidad sí, pero que lo que pasa es que muchos vehículos están prácticamente obsoletos y los tienen que poner a sobrevivir, por decirlo de alguna forma. Y esto está dado porque en esa localidad, que no es colombiana, es en otra ciudad, en otro mundo, en esa localidad no había planes estratégicos que permitieran decir desde la gerencia, desde la administración, mire, vamos a destinar tanto dinero de lo que cobramos mensualmente por recolección para renovar los vehículos. No había una planeación. Listo. Esa es la raíz del problema. Se asume que si se renuevan los vehículos a tiempo, tienen menos mantenimiento. Si hay menos mantenimiento, entonces van a tener un programa perfecto en el que los vehículos solo estén 1 o 2 días por fuera de labor y va a permitir que haya una recolección suficiente y con eso solucionaríamos parte del problema. Pero seguimos trabajando y seguimos indagando. Bueno, ¿será esa la única causa? ¿Será que la única causa es que hay insuficiente recolección de residuos? Miremos que el problema dice que es una deficiente gestión de los residuos sólidos. Estamos hablando de basuras. Seguimos haciendo el análisis con los demás involucrados. De ahí la importancia de detectar los involucrados en el problema para poder trabajar con ellos. Y nos dijeron, bueno, es posible que haya otra causa. ¿Cuál es esta otra causa? Pues que los residuos se están colocando, se recogen y simplemente van y se botan en un relleno sanitario. En el caso específico de esa población que no era en Colombia, los residuos se estaban arrojando a un lote abierto a la orilla de un río y parte de eso se lo iba llevando el río. Estábamos haciendo como los gallineros.
¿Cómo así que como los gallineros? Sencillamente los gallineros profesionales, los gallineros grandes, que tienen 3, 4 niveles, en esos gallineros sucede que hay gallinas por niveles. La gallina de arriba defeca y el popó le cae a la gallina de abajo, a la gallina de él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En ese municipio lo que estaban haciendo era que como estaban en el río las basuras, pues la basura de un municipio se iba directamente a la otra y hoy en día todos conocemos o tenemos idea de lo que tiene que ver con eh, contaminación marítima, contaminación de una fuente de alimento como es el mar y una fuente de vida. Entonces, otra sección del taller de todos los involucrados que se invitaron nos decía, mire, tenemos una adecuada disposición de los residuos sólidos. Por eso no hay una buena gestión, porque es que simplemente los recogen en la puerta, la persona el habitante del hogar, se deshace de su problema colocándolo en la puerta. Luego, la entidad encargada de recolección de basuras toma esa bolsa, la deposita en un camión y la lleva a un lote y lo bota ahí y ya, se olvidó de su problema. Entonces estamos colocando las basuras donde no se debe. Bueno, ¿y esto por qué es? Entonces seguimos indagando y dijeron, bueno, lo que pasa es que no hay un relleno sanitario. Estamos arrojando las basuras a un lote abierto sin adecuado tratamiento y resulta que los rellenos sanitarios, una vez que se colocan ahí, se les colocan algunas cosas, algunos trabajos, se tapan con una tierra y se hace un proceso, se colocan unos tubos para que los lixiviados, el líquido ese que bota las basuras, no vaya a las fuentes hídricas y de esa forma hacemos una disposición final adecuada. Eso sería un trabajo más o menos adecuado. Entonces se llegó a la conclusión por ese lado de ese problema que la raíz real de ese problema, que consiste en que no hay una adecuada disposición de residuos sólidos, está dada sencillamente porque no hay un relleno sanitario en el municipio y como no lo hay, pues no se puede tratar esa basura. Otra parte de la población o de los grupos interesados en hacer algo con las basuras en la localidad, dijo está bien, estamos de acuerdo que hay una insuficiente recolección, cuando se recolecta hay una inadecuada disposición de los residuos, pero entonces ahora, ¿cuál es el siguiente problema? ¿Qué es lo que nos está causando ese problema en este momento? Pues bien, revisemos. La otra situación que está pasando es posible que esté dada por algún otro factor. Entonces, revisamos el otro factor. ¿Cuál es el otro que proponen? Dijeron, bueno, sencillamente no hay una gestión adecuada de basuras porque no hay un adecuado sistema de disposición de residuos sólidos. El crear un relleno sanitario es una solución. Es una solución. Recuerden que analizábamos antes si va a ser coyuntural o si va a ser a largo plazo. Una solución de relleno sanitario es una solución relativamente coyuntural porque es para atacar el problema temporalmente, pero no va a haber lote que alcance en el municipio que sea para poder hacer un tratamiento adecuado de las basuras a 20 o 30 años, porque se requiere demasiado trabajo, demasiado espacio. Esos lotes donde quedan las basuras finalmente no van a ser aprovechables bien en sentido productivo. La propuesta de muchos lugares es, una vez que tapemos, coloquemos un parque y montemos un bosquecito y ahí va a haber un parque, sí, es una posible solución, pero pues no aporta suficiente al municipio, no aporta ingresos a la comunidad. Entonces, dicen otra parte de la población, el problema principal o bueno, una de las raíces del problema de la deficiente disposición de residuos sólidos es que no tenemos adecuados sistemas. ¿Y por qué no? Bueno, porque tenemos pocas alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos. ¿Qué significa esto en otras palabras? Muy pocas personas en esa localidad se dedican a aprovechar lo aprovechable de los residuos sólidos.
¿Qué significa esto? No es otra cosa más que economías de las actuales. Eso es sencillamente reciclaje. No se está reciclando las basuras en el municipio. Entonces, tenemos que, básicamente, después de convocar a todos los actores que creímos, realmente el árbol de problemas salió más grande, pero pues para efectos didácticos, para efectos de este pequeño cursito, de esta pequeña introducción, quería mencionarles, se convocaron fue un taller de alrededor de 40 personas que representaban diferentes instituciones, que a través de metodologías participativas llegaron a la conclusión que teníamos tres problemas principales en esa localidad por los cuales había una deficiente gestión de los residuos sólidos, es decir, de las basuras. Este era un problema, la inadecuada disposición era otra y la otra era falta de alternativas para la gestión de los recursos, para utilización de esos residuos sólidos. Entonces, nota que este es el problema principal y que estas son las causas y que básicamente lo que podríamos decir es que esta que está aquí en la última parte, esta y esta parte, que son que no hay planeación estratégica para la empresa de recolección, que hay una ausencia de relleno sanitario en el municipio y que adicionalmente hay pocas de alternativas de uso de las basuras, es decir, de reciclaje. Cuando estas raíces se solucionen, es muy posible que contribuyamos a solucionar este problema. Quiere decir eso que si se hace una buena planeación de los vehículos y de la empresa, si se tiene un relleno sanitario, pero adicionalmente se hace reciclaje de lo más que se pueda, entonces vamos a definir este problema ya como una poca o una muy adecuada gestión integral de los residuos. Entonces estaríamos solucionando. Bien, esto serían las causas del problema, este es el problema principal. Pues bien, entonces ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias nos trae el que haya una deficiente gestión de los recursos? No, pues es muy sencillo. En primer lugar, hay unos residuos sólidos en la ciudad, afean la ciudad, por decirlo de alguna manera, la ponen un poco eficiente y hace que, que la ciudad se vea un poco caótica y muchas otras cosas. Recuerden que dentro de los actores involucrados llamamos a los del sistema de salud. Ellos dijeron, adicionalmente hay una contaminación porque mucha basura se quema, genera gases tóxicos y eso genera problemas de salud. Adicionalmente, hay pérdidas económicas porque en algunos sectores se acumula tanta basura que alguien que pretenda vender la propiedad en ese sector, quien llegue a ver dice, uy, pero es que esto está como feito, no, a mí no me interesa, y entonces la persona le dice, yo quiero vender la propiedad, mire que es un lote grande, es una casa antigua, es muy bonita, es un municipio que tiene sol, ahí podrías instalar una piscina, sí, pero es que la propiedad, así como está y como está el municipio, eso cuesta, me está pidiendo digamos 200 millones, no, le doy 100 millones, si le sirve le doy 100 porque es que esto está muy feo. Entonces genera ese problema. Y esos problemas a su vez generan otros problemas. La acumulación de residuos sólidos hace un incremento de las enfermedades, al igual que la contaminación por quema. Entonces, eso genera todo ese tipo de problemas. Finalmente, cuando se desarrolla este proceso, esto no es un trabajo de 15 minutos, no es un trabajo de media hora, es un trabajo que se debe hacer, ojalá, en varias sesiones con los involucrados. En el caso de las empresas, se hace con los representantes de cada sección de la empresa y se discuten los problemas para llegar a poner cada uno de estos cuadritos ya definido totalmente. Cuando se manejan técnicas participativas donde hay 10, 15 personas que se ponen de acuerdo, entonces lo que se hace es que hasta que el grupo de salud no diga, listo, esa es la idea, realmente estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el caso del problema raíz de las pocas alternativas, un grupo discutía, no, es que no tenemos reciclaje, no, es que en la comunidad ninguno se dedica a reciclador, es que otros decían, lo que pasa es que la basura deberían aprovecharla en las casas y separarla.
Entonces llegamos a la conclusión, después un poco adornada, todas esas ideas significaban única y exclusivamente que hay una poca alternativa de aprovechamiento de las basuras, es decir, pocas personas trabajan en aprovechar las basuras. Se coloca de una manera un poco más elegante y entendible para todo el grupo. Entonces, una vez que se ha armado este problema y se encuentran en lo posible todas las causas raíz, es decir, tenemos todas estas que son la causa raíz del problema, insuficiente recolección. Entonces ya determinó mi árbol y digo que esta es la raíz de mi árbol. Este árbol tiene esta raíz. Quienes trabajan en el campo, quienes han tenido plantas en la ciudad, saben que si yo cuido la raíz, es muy posible que mi planta mejore. Si yo elimino la raíz del problema, lo más posible es que yo pueda eliminar mi problema. Y el árbol de problemas plantea que entonces estos son los efectos. Y básicamente lo que se dice es que cuando yo hago un análisis de un problema para solucionar un problema o para proponer una solución o subsanar una necesidad, yo he hecho este análisis o con una o dos personas que están identificadas o he hecho con una empresa, con una comunidad. Entonces determinamos que este es el árbol de problemas, que este es el problema principal y que estos son los efectos de ese árbol de problemas. Estos son los fruticos que nos está dando este problemita que tiene estas raíces. Básicamente esa es la metodología de árbol de problemas. Ahora, ¿para qué se hace esto? Para saber si realmente vamos a encaminar una solución que nos permita subsanar el problema o si simplemente vamos a poner pañitos de agua tibia para una temporalidad. O nos permite identificar si nuestra idea está equivocada. Recuerden el caso que les colocaba de la empresa que tiene pérdidas y el contador dice que es que se roban la plata, el de producción dice que roban la materia prima, el que está administrando dice que ninguno está trabajando y que no controlan. Cada uno tiene su idea. ¿Cómo llegamos a un consenso? A través de hacer un análisis del árbol de problemas. Igual puede pasar en una localidad donde hay un problema y se sientan todos, pues lleguen a un consenso, armen esto, por eso se dice que, observen, dice que el árbol de problemas es una técnica participativa. Por favor, no pierdan de vista que siempre, si ustedes tienen una idea de que hay un problema que está afectando una necesidad que quieren solucionar, traten de realizarlo de forma participativa, que toda la comunidad y todos los actores involucrados se pongan de acuerdo y lleguen a pensar si ese realmente es el problema o si esa es la solución que ustedes necesitan. Bien. La teoría del árbol de problemas dice que una vez que armo el árbol de problemas, debo convertirlo en una alternativa de solución o un árbol de solución. Bien. Esta alternativa de solución no es otra cosa que tomar el problema, revisar la raíz de ese problema, revisar estas causas y determinar a cuál le vamos a apuntar y cuál nos soluciona de mejor forma el problema. Tengan en cuenta lo siguiente, hay que tener unas priorizaciones y tener en cuenta a qué raíz le voy a apuntar para solucionar el problema. Lo normal, lo corriente en una empresa, en una comunidad, en una localidad, en un municipio, es que no hay el dinero para atacar todos los problemas que se presentan. Lo normal es que los recursos son limitados, por lo tanto hay que apuntar a que la raíz que yo ataque preferiblemente solucione la mayor parte del problema que me presenta mi árbol. Esa es la idea. Entonces, para eso se arma el árbol de problemas y luego pasamos a las alternativas de solución. Entonces, primero se parte de la idea que solucionando la causa de mayor profundidad del problema podrá tener un efecto obvio mayor sobre ese problema. ¿Qué es esto? Bien,
Si yo tomo ampliada mi raíz del árbol, aquí tenemos el problema principal, nuestras causas del problema, y yo le tomo a una de estas y digo, si le apunto a eso, mejor. Miremos lo siguiente, si nosotros hacemos un plan de renovación de equipos, vamos a mejorar la recolección, pero ¿qué va a pasar con la gestión de los recursos? Va a seguir prácticamente igual. Recojo la basura todos los días. Es correcto, estamos recogiendo la basura y estamos deshaciendo el problema en las secciones de la localidad, en los barrios, en las comunidades. Pero igual lo vamos a botar a la orilla del río y la gestión no va a hacerse, no va a haber una gestión integral. Si yo hago un relleno sanitario, es una solución temporal, es una solución de mediano y corto plazo. Voy a invertir unos recursos muy elevados porque comprar un lote, la maquinaria, el personal, le va a costar bastante a la empresa y, ojo, hay un pequeño problema. Si yo tomo todas las basuras, las boto al relleno sanitario y monto luego ahí un parque cuando quede el relleno sanitario, pues el parque es para pasear, pero ese parque no va a ser aprovechable. ¿Qué ingresos le genera al municipio o a la empresa después de que yo sepulto la basura? Ninguno. Miremos la tercera alternativa. Si nosotros miramos un buen sistema de gestión de residuos sólidos y buscamos una alternativa para la gestión de los residuos sólidos, no solo vamos a ganar algo de dinero porque recolectamos la basura y cuando se recolecta se cobra, sino que adicionalmente esa basura la vamos a aprovechar y le vamos a sacar dinero realmente a la basura. Entonces, en ese momento lo que se proponía en el taller es, bueno, cojamos este problemita, esta raíz del problema, que si nosotros le atacamos fuertemente, le invertimos dinero, es posible que tengamos una mejor gestión, unas mejores alternativas y eso me va a llevar a que yo solucione finalmente un poco más este problema de la gestión integral de los residuos sólidos. Entonces, tomamos el problema, lo trasladamos y decimos, listo, vamos a tratar de apuntarle a este porque, además de solucionar el problema de basuras, va a generar algunos ingresos. Es lo que se propone. Bien, entonces busquemos cómo solucionamos eso. ¿Cómo lo hacemos? Alternativas. Propongo 3 en este momento, fueron muchas más, para que nosotros didácticamente vayamos pensando en nuestro proyecto, que eso es lo que vamos a ir mirando, por favor. Vayan pensando, si tienen un proyecto, vayan pensando con quiénes van a discutir su proyecto, sus alternativas y por dónde van a arrancar. Supongamos que yo en Ibagué, en el cañón del Conveima, quiero colocar un turismo diferente al que hay en este momento. En este momento hay un turismo gastronómico y de descanso. Quiere decir que en el cañón del Conveima en Ibagué, es un cañón en medio de dos cordilleras, pues es un paisaje bonito, es fresco, es agradable, entonces nosotros los habitantes de Ibagué vamos al cañón, almorzamos, vemos el río, montamos a caballito un ratico, nos relajamos y nos devolvemos para la ciudad, pero queremos montar algo diferente. ¿Qué será eso algo diferente? ¿Será que podemos montar, por ejemplo, un muro de escalada? Sería interesante. Entonces, esa es una alternativa en esa sección. ¿Será que podemos montar una tarabita o podemos montar un cable al estilo del de Medellín donde pueda recorrer todo el cañón y tomar fotos? Son diferentes alternativas que se proponen. Es lo mismo que se hace aquí. Yo lo que estoy haciendo es tomando mi problema y trayendo unas alternativas. Para el caso de la gestión de residuos sólidos, la primera alternativa que se les ocurrió es crear un programa a corto, mediano y largo plazo para disposición de residuos sólidos. Es decir, creemos un programa donde se diga los residuos sólidos, lo que es papel va a ir a tal lado, pero que lo haga la empresa. Listo. Una segunda alternativa fue busquemos en otras ciudades que hayan tenido éxito, en Países Bajos, en Alemania, en Holanda, en Países Bajos,
hay alternativas para tratamiento de las soluciones muy eficientes, pues busquemos una de esas, importémoslo y instalémoslo, paguémosle a alguien que vaya, o unas 2 o 3 personas, enviemos una comisión a Holanda, que miren cómo están trabajando las basuras allá, que aprendan y vienen y lo aplican acá. Esa es la otra alternativa. Y una tercera alternativa de solución fue crear una empresa que aproveche económicamente los residuos sólidos del municipio. Entonces, cuando yo he hecho un árbol de problemas, como el que tuvimos anteriormente, y ese árbol de problemas me genera una, unas causas, unas raíces, escojo una de las raíces en la que voy a impactar. En este caso se decidió que esta sería la mejor. Si se aumentan las alternativas, a esa causa la separo y propongo algunas alternativas de solución, y lo que hago caso seguido es analizar cuál de esas sería la mejor alternativa, la que con una buena inversión, preferiblemente con la menor inversión, se obtenga el mayor impacto. Eso es lo que se busca en un problema y eso es lo que se busca al hallar la solución. Para eso es que se hace el árbol de problemas, para determinar cuál puede ser la posible solución. Bien, continuamos. Entonces, cuando yo intento hacer esta solución, debo tener en cuenta diferentes cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bien, miremos. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, la viabilidad de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Si hubiéramos optado por el programa de mantenimiento de los vehículos de la empresa recolectora, ¿lo vamos a cumplir bien, sí o no? Si optamos por crear una empresa que aproveche las basuras, ¿se puede cumplir o no se puede cumplir? Sí, se puede cumplir. En segundo lugar, jerarquicemos los objetivos. El objetivo principal va a ser crear una empresa. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿El estudio de qué debe tener esa empresa, qué maquinaria, qué equipos? ¿O lo que hago es crear la empresa y luego miramos? No, debo jerarquizar. Primero hagamos un estudio de esa empresa a ver si sí se puede, si sí se puede crear o no se puede crear. Luego sí, revisemos si, perdón, entonces en ese se puede crear o no, tiene diferentes alternativas. En primer lugar es si legalmente se puede crear, si la municipalidad o el gobierno o las leyes lo permiten. En segundo lugar, si se tienen los espacios para hacerlo. En tercer lugar, si hay las técnicas suficientes y no son tan costosas, si las podemos a trabajar. Una vez que yo tengo esa jerarquización de objetivos, entonces determino cuál va a ser la estrategia de intervención. Entonces, en este caso es donde yo voy a empezar a escribir, bueno, a tomar nota y hacer un pequeño análisis, qué es lo que ustedes van a hacer en este momento con su proyecto, qué es lo primero que debo hacer, qué leyes me lo permiten, qué instituciones me pueden apoyar, dónde voy a conseguir los recursos, tengo los recursos, son propios, sí o no. Y entonces, con estas estrategias de intervención, lo que determino es la viabilidad en términos económicos. ¿Tengo el capital o acceso al capital para crear esa empresa? ¿Sí o no? Esa es la primera parte. ¿Podemos hacerlo o no? Segundo, técnicamente es factible. Tengo todos los implementos, lo puedo hacer. Como les decía, legalmente es permitido, porque pueda que sea muy bonito el sueño, pero que haya una ley por ahí mal ubicada, una ley que no se sabía, que dice, no, es que no se puede, por decir algo, en esa localidad los privados no pueden hacer gestión de recursos sólidos, solamente el municipio. De pronto existe esa ley, entonces hay que revisar eso. Ambientalmente, mi proyecto es amigable, ayuda o no. Por ejemplo, ¿el relleno sanitario ambientalmente es lo más adecuado? No, no es del todo, ya está comprobado. Pertinencia. ¿Será que si yo monto esa empresa de residuos sólidos, pero la monto solo para una de las 13 comunas de la ciudad y las otras 12 siguen contaminando, estoy haciéndolo bien? ¿Es pertinente? ¿O es mejor o es más pertinente hacer el proyecto para 6 de las 12 comunas y así impacto suficiente? Y en último lugar, si ese proyecto o ese producto
va a ser eficiente y eficaz. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre eficiente y eficaz? Yo soy eficiente cuando logro los resultados. Mi objetivo era eh, disminuir o mejorar la gestión de residuos sólidos. Perdón. El objetivo es mejorar la gestión de residuos sólidos. Listo. Lo logré en 25 años. Hubo eficiente porque se logró. Eficacia. Logré disminuir o logré mejorar la gestión de los residuos sólidos en 5 años con el mismo capital y las mismas personas. Entonces, un proyecto, una solución es eficiente cuando se logra. Es eficaz cuando se obtienen los mismos resultados, pero con menores recursos sin descuidar la calidad. Es muy importante que la calidad se mantenga para poder ser eficaz. Entonces hay que mirar que nuestra propuesta de solución sea eficiente, que sea eficaz, es decir, que logre los resultados y que lo logremos con la menor posible cantidad de recursos. Bien, observen que arriba hablábamos de determinar las estrategias de intervención. Bien, de acuerdo con Lao, las estrategias y dependiendo de los tiempos, costos y estados del entorno, la intervención debe ser un programa compuesto por uno o varios proyectos. Entonces, es posible que yo decida que ese proyecto va a tener diferentes etapas, que cada etapa puede ser un proyecto diferente. Supongamos, volvamos al proyecto turístico de aquí de Ibagué, en el Cañón del Conveima. Yo quiero ofrecer alternativas de solución y una alternativa es colocar de solución a la parte económica, a los bajos ingresos y que la población del Cañón del Conveima, los habitantes naturales y que nacieron ahí, están emigrando. Una de las posibilidades que yo tengo para solucionar eso es generarle alternativas de ingresos. Y una alternativa de ingresos que yo propongo es crear un proyecto turístico, pero no quiero crear el que vamos y damos la vueltica en la chiva y volvemos. No, quiero algo diferente. Entonces es posible que la primera etapa sea capacitar a los jóvenes de las escuelas y colegios en turismo sostenible, en ecología, en economía, la economía que está de moda, y capacitarlos para que ellos generen sus propias ideas. La segunda etapa quizás sea un proyecto en el que ellos se capaciten en alternativas. Entonces, por ejemplo, a uno les enseño primeros auxilios, a otros les trabajamos todo lo que tiene que ver con aprender a escalar, manejar equipos, arnés, cordinos, aprender a escalar. A otros los capacitamos en cómo identificar aves y hacer turismo de aves. Entonces, cada uno de esos se convierte en un proyecto que englobado puede generar recursos para toda la población de esa sección. Entonces, dependiendo la estrategia, depende de lo que nosotros hayamos hecho. Recuerden, por allá había algo que se llamaba análisis del entorno. Entonces yo miro el entorno y digo, bueno, aquí se pueden hacer diferentes cosas. Esas diferentes cosas son esta, y cada una se convierte como en un pequeño proyecto. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que ver con árbol de problemas y buscar alternativas de solución a cada uno de los proyectos. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, que hemos tomado nota, estoy analizando, entramos a hacer la estructura del proyecto. Por favor, yo quisiera que quienes han podido seguir este pequeño curso, estas pequeñas ideas, hayan tomado nota de todo lo anterior y que como taller de esta parte de árbol del problema, piensen de cuando ustedes ya hicieron el análisis de involucrados, a quienes pueden convocar para que ustedes le expongan la idea, digan, miren, la idea mía es, hablo del Cañón del Conveima, la idea mía es generar más turismo. Pero como yo soy de la idea de las naranjas, de la economía naranja, no hablo políticamente, sino estructuralmente. Lo que queremos hacer es unos proyectos turísticos que sean amigables con el medio ambiente y que generen recursos sin degradar el medio ambiente. Convoco a esas comunidades y les digo, ustedes qué han detectado ahí, qué problemas ven, qué podemos hacer. Armo mi árbol de problemas
encuentro cuál es la raíz y dónde podría solucionar, y de ahí arranco a hacer las propuestas de los proyectos que yo quiero hacer o que yo he tenido en mente. Si yo cubro esta etapa que tiene que ver con las raíces del problema, y hasta ahí esa idea apoya lo que yo tenía, esas problemáticas que encontramos aprueban, van en la misma dirección en la que yo tenía en mente de hacer un proyecto, significa que estoy elaborando un plan que es congruente, que es pertinente y que puede realmente ofrecer alternativa de solución a ese problema que hemos detectado o a las necesidades que tenemos y que queremos satisfacer. Bien, de aquí entonces, con esos apuntes que ustedes tengan, que ya tienen organizadito cuál es el objetivo, perdón, el objetivo aún todavía no estamos trabajando, tienen organizado cuál va a ser el problema que queremos atacar, qué solución más o menos tenemos en mente. Entonces, vayan revisando que debemos como tallercito, ya para terminar estas secciones, averigüense si económicamente su proyecto puede ser viable. Averigüen si técnicamente es posible, si en el sector donde están o aquí en Colombia se pueden conseguir los implementos para ese proyecto. Revisen si legalmente es permitido en la zona. Averigüen con sus amigos, con sus compañeros, sus partners de trabajo, sus parceros, como llamamos. Averigüen si con ellos conocen de leyes que apoyen su proyecto y que les permitan, o si hay leyes prohibitivas, es decir, que no le van a permitir. También averigüen si ese proyecto ambientalmente se permite, y si no, averigüen, consulten cómo las actividades en otros lugares donde lo hayan hecho no impactan el territorio y qué medidas se deben tomar, para que tomen nota, porque esas actividades y esos son costos y recursos que ustedes deben manejar. Y revisen si es pertinente con la zona. Yo no puedo permitir, yo no puedo inventarme aquí en Ibagué que voy a crear un turismo de esquí si aquí no hay nieve. Entonces, ¿es pertinente o no es pertinente? Yo no puedo inventarme en una comunidad de mormones que voy a crear sitios de rumba, porque pues ellos no lo van a permitir. Y es natural porque es su creencia y es parte del respeto hacia el contrario. Bueno, hacia los demás, no al contrario. Entonces, tomen nota de que una vez que analizaron su problema con sus compañeros, los que van a montar el proyecto, tomen nota en la viabilidad de técnica, económica, legal, social, política y ambientalmente todo lo que deben hacer y cuál sería el mejor recurso. Porque eso nos da la estructura del proyecto. La estructura del proyecto no es más que el cómo va a encajar. Entonces, resulta que nosotros, perdón, se me está yendo ya la siguiente parte, nosotros ya debemos entrar y regresar con esto. Nosotros estamos volviendo ya a lo que tiene que ver con nuestro proyecto, con todo lo que tiene que ver con el marco lógico y continuar planeando un nuevo proyecto. Entonces aquí ya, después de esto, en marco lógico lo que hacemos es que vamos a hacer el estudio técnico del proyecto y vamos a trabajar con la estructura de este. Entonces, por esta ocasión terminamos. Les agradezco que hayan dedicado este tiempo. Cerramos con que una vez que hice el análisis del entorno, analicé quiénes son los involucrados, ahora lo que construyo es un árbol de problema que me va a permitir identificar si estoy haciendo el proyecto en la dirección adecuada y cómo lo vamos a hacer. Tomen nota de él, tomen sus apuntes y nos vemos en la próxima sección. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que puedan haber aprovechado este tiempo, que sea de útil y que les sirvan las ideas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sección.